Muy buenas tardes, aquí Teto Medina reportando desde Santa Teresa, Nuevo México. Yo creo que el tema más importante al momento es sobre la caída del precio. He recibido muchísimas llamadas sobre ese tema. Yo creo que ya se empieza a establecer un precio nuevamente en los mercados, porque de verdad que los mercados estaban un poquito volteados al revés. En unos mercados había precios, pues no eran estándar los precios, o sea, había mucha diferencia entre un mercado y otro. Por ejemplo, de una subasta a otra había 25, 35 centavos de diferencia en los mismos pesos, y eso pues también no nomás es por los números de la caída de los futuros y de los precios al contado, pero también es sobre el miedo que había en ciertas partes, y también pues tiene mucho que ver la sequía y dónde ha llovido, ¿verdad? Pero principalmente el problema que ocurrió, que se cayeron los mercados tan fuertes, fueron atribuidos a unos comentarios que hizo Kamala Harris sobre los controles de precios, porque la inflación de verdad que le pegó muy fuerte al bolsillo a la gente americana, y Kamala Harris lo que quería es decirle al pueblo estadounidense que ella iba a defender que no le estuvieran sacando los ojos a los consumidores, y pues a los mercados no les gusta escuchar que los van a controlar, ¿verdad? Pero los fundamentales siguen fuertes, la verdad, los fundamentales siguen bastante fuertes. En sí, en Estados Unidos, lo que se ve ahorita es que hay bastante importación de carne en caja, no en pie como nosotros y Canadá, pero las importaciones de carne están 18% al alza. En sí, Argentina, sus importaciones a Estados Unidos han subido 44%, de Brasil 46%, de Australia 75% y de Uruguay 89%. De hecho, Uruguay es uno de los países que no quieren los americanos, especialmente los ganaderos americanos, que no entren ganado de Uruguay, y es donde más ha subido. ¿Por qué las importaciones? Pues porque está muy alta la carne. De hecho, las ganancias de McDonald's están por los suelos, porque la carne está demasiado cara, y pues las hamburguesas no se están vendiendo tan bien. Lo menciono McDonald's porque es el mayor consumidor de carne en todo Estados Unidos. Entonces es bastante importante poner atención a lo que pasa en McDonald's. Ahora, los animales que van al sacrificio pesan 28 libras más que hace un año, y siguen a la alza, y hace un año ya estaban al alza. Entonces 4.2% menos animales sacrificados, están produciendo 1.3% menos carne en Estados Unidos. Esa es una diferencia bastante grande, lo que han subido de peso los animales que van al sacrificio. Ahora, el viernes ya cerraron los mercados un poquito más neutro, y la verdad favorable, porque ya parece que van a caer las tasas de interés, y eso también es buena noticia para el mercado. De hecho, lo que quiere decir es que los ganaderos y los que meten ganado a corral van a pagar menos las engordas, perdón, van a pagar menos por el ganado que meten a sus corrales. Entonces eso va a ser una noticia favorable. Yo creo que vamos a ver una tendencia esta semana de eso. También el reporte de ganado flaco a corral fue un poquito bajista, porque se registra que hay 6% más ganado en corral que hace un año. Ahora, antes de comenzar con los mercados bursátiles, sí me gustaría recordarles que este viernes no vamos a tener subasta, pero pues también los vamos a mantener al tanto de lo que está sucediendo en los mercados. Pero vamos viendo cómo se movieron los mercados bursátiles esta semana. Como podemos ver aquí, el ganado gordo a la baja, registrando los precios entre 182 en el sur y 190 en el norte. Eso es como $6 más bajo que la semana pasada, si lo tomas todo en conjunto. En la canal también a la baja, 2.88 por cada 100 libras a 2.95, eso es sur y norte. El corte Choice también registrando una pérdida de casi $2. El corte Select sí subió como alrededor de como 20 centavos, una diferencia bastante pequeña, pero el diferencial entre el corte Choice y el Select a la baja, lo que significa que no hay
la demanda para el corte choice como en tiempos pasados, específicamente porque ahorita estamos en la época donde la gente hace más carnes asadas, entonces sería importante que ese número creciera, a ver si con esta baja de precios crece un poquito más. El sacrificio, sí se sacrificaron más cabezas la semana pasada, registrando 608,000 cabezas, que fueron 17,000 más que hace un año y 8,000 más que hace una semana. El maíz, vean nomás el precio del maíz, sigue bajando el precio del maíz, está en 3.91, un poquito difícil para nuestros amigos los agricultores, y el trigo también, en sí casi todos los granos a la baja, el trigo en 5.35. Las exportaciones de ganado de México a Estados Unidos, Chihuahua exportó un poquito más que la semana anterior, en 13,750, perdón. Coahuila también un poquito más ganado que la semana pasada, 950. Sonora sí se dio una bajada en 3,600, y Tamaulipas exportó un poquito más en 1,100. Las exportaciones en 19,400 como total. Ahora en los futuros, en el cierre, ya vamos a los cierres del mes de agosto, pero en el contrato de mes de agosto, el lunes no tuvo ningún cambio. El martes sí tuvo una baja de $1.77, el miércoles sube 20 centavos, el jueves sube $1.32 y el viernes sube 2 centavos, terminando el cierre del mes de agosto en 182,57, que son 23 centavos a la baja comparado a hace una semana. Entonces ya se detuvo un poquito, ahí se puede ver que los mercados ya no están tan agitados. Ahora el lunes lo que sí le asustó mucho a los mercados, específicamente lo que va a ganado a corral, los que van a la engorda, el lunes se bajó 40 centavos, pero el martes $4.17, y ahí fue el gran susto de la semana pasada. Pero el miércoles recobró $1.05 y el jueves 2.72, el viernes nuevamente 2.60 y cerró la semana en 2.42.57, que también es solo 20 centavos más bajo que hace una semana anterior a eso. Entonces ya también se ve que se están estableciendo los precios en los mercados bursátil. Ahora en los índices de ganado feeder, bastante a la baja, el CME Cash Feeder Cattle Index en 241.70 por cada 100 libras, estamos hablando de animales de 800 libras, es un índice. El índice de tiempo real en 241.80, muy parecidos, muy a la mano uno con el otro. Pero el que sí tuvo una baja bastante fuerte de la semana pasada, aunque es un índice de 24 horas, tuvo una bajada de $12. Entonces el ganado que va a corral se está vendiendo bastante más barato esta semana que hace una semana. Entonces 2.40-42. Ahora el tipo de cambio favorable, subió 2.26. También la semana anterior se había tenido poquita alza, como el 1 y cacho por ciento, entonces ahora se registra en 19.44 comparado a la semana pasada en 19.1. Aquí en Santa Teresa también los compradores de frontera registran que el ganado tuvo una baja de 15 centavos en todos los pesos y en todos, tanto los machos como las hembras. Los novillos de 300 libras registrando entre 2.95 a 3.15. Las vaquillas en 2.65 basado en 300 libras, los novillos de 400 libras entre 2.75 a 2.95, que también es un precio basado en 300 libras, y los de 500 libras entre 2.55 a 2.75, también basado en 300 libras. Ahora vamos viendo cómo se comportaron los mercados aquí en la subasta la semana pasada, este viernes. Como podemos ver aquí, las vaquillas, las piwis, el punto más alto fue el punto más alto fue 2.84, pero el promedio fue 2.82. No tengo nada que comparar en las semanas anteriores. Las de 300 libras, 2.86 el punto más alto y 2.81 el promedio, que son 2 centavos más alto que la semana, más bajo que la semana anterior y que la anterior a esa también. Pero si lo comparamos en el punto más alto, que fue a mediados de julio, cuando empezamos a ver estas caídas, a mediados de julio empezaron las caídas y se ha caído el precio 28 centavos en
proporciona como se estaban vendiendo en los promedios a mediados de julio. Ahora, en las de 400 libras, 2.86 el punto más alto y 2.81 el promedio. Esos son 13 centavos más alto que la semana anterior, pero si lo comparamos al punto más alto en julio, son 24 centavos de caída. Ahora, las de 500 libras se promedian en 2.76 y el punto más alto en 2.88. Son 17 centavos más alto que la semana anterior y 13 centavos a la baja comparado a mediados de julio. En las de 600 libras, 2.64 el punto más alto y 2.61 el promedio, que son 6 centavos más alto que la semana pasada, y la verdad no le busco el promedio de mediados de julio, porque la verdad es que ya cuando suben de 600 libras los precios son muy volátiles y no son representativos del resto del mercado. En las de 700 libras, 2.47 fue el punto más alto esta última subasta y 2.42 el promedio, que sí son 10 centavos más alto que la semana anterior. En las de 800 libras, 2.33 fue el punto más alto, que es 8 centavos más bajo que la semana anterior, y 2.33 en su promedio, que son menos 3 centavos a la semana anterior. Ahora, no tuvimos ganado ni de 900 ni de más de 1,000 libras, entonces ahí no les puedo dar un promedio. Ahora, en los novillos Piwi, estuvieron a 3.27 el punto más alto y 3.24 el promedio, que son 3 centavos más bajo que la semana anterior, pero si lo comparamos al punto más alto es 14 centavos de bajada en los Piwis. En los de 300 libras estuvo a 3.30 y 3.23 el promedio, y eso es más 2 centavos en el promedio, aunque bajó 5 centavos en el punto más alto. Y los de 300 libras, si los comparamos a cuando empezó las bajadas de precio en julio, a mediados de julio, son 27 centavos menos que a mediados de julio. En los de 400 libras también el punto más alto es 3.27 y el promedio 3.22. Son 8 centavos más alto que la subasta pasada, pero nomás ha bajado 3 centavos del punto más alto que estuvo a mediados de julio. Nada de bajada casi en los de 400 libras. En los de 500 libras, 2.99 el punto más alto y 2.88 el promedio, son 6 centavos al alza comparado a la semana anterior, pero 13 centavos más bajo que a mediados de julio. Ahora, los de 600 libras tampoco los voy a comparar porque son muy volátiles esos precios, pero en los de 600 libras estuvo a 2.66 el punto más alto, 2.58 el promedio, y eso es 14 centavos menos que la subasta pasada de hace una semana. En los de 700 libras estuvo a 2.40 y el punto más alto y 2.37 el promedio, son menos 20 centavos. Como les digo, es muy volátil el ganado de más de 600 libras, primordialmente porque no cae mucho de ese ganado. Entonces, si hay una subasta donde caen unos muy buenos en un buen lote grande, sube mucho el precio, y cuando hay muy poquitos baja el precio porque no puedes hacer una carga, y lo que quieren los compradores es hacer cargas completas, ¿verdad? En los de 800 libras, 2.35 el punto más alto y 2.18 el promedio, que fue una caída de 32 centavos, específicamente lo que vengo diciendo, que es muy volátil, no es representativo de un verdadero mercado, eso no puede estar subiendo y bajando tanto. Ahora, en los de 900 libras, 2.22 fue el punto más alto y 2.22 el promedio, porque nomás hubo un lote, y eso es 30 centavos más bajo que la semana anterior, pero también nuevamente no hubo mucho de qué escoger ahí. Ahora, si nos ponemos a analizar los mejores precios de esta subasta, la verdad les voy a decir, a pesar de que sí cayeron los precios algo, había excelente ganado esta semana. En los Piwis, Jair Ontiveros tuvo el punto más alto en 2.84, y luego el señor Manuel Chávez Saldaña en 2.82, y el señor Jesús Antonio Mesta Delgado en 2.74. En las de 300 libras, estamos hablando de las hembras, Jair Ontiveros en 2.86, el señor Manuel Alberto Ochoa Carrillo 2.82, el señor Manuel Chávez Saldaña 2.79 y nuevamente el señor Jesús Mesta en 2.78. En las de 400 libras, nuevamente Manuel Alberto Ochoa Carrillo 2.86,
Ganadería El Muchacho 286, buenísimos esos Hereford, y el señor Rubén Bejarano Arrieta 281, Luis Alfonso Ochoa en 280, muy bueno, muy buen ganado en todo lo que había de 400 libras. De hecho, pues nomás se ven que son 6 centavos de diferencia entre el punto más alto y el más bajo aquí en estos que estoy cotizando. En las de 500 libras, Luis Alfonso Ochoa 288, el señor Rubén Bejarano Arrieta 283, el señor Manuel Alberto Ochoa Carrillo 271 y el señor Jesús Mesta en 269. Ahora, cabe mencionar que todo este ganado que he mencionado ahorita, todo fue criollo. Las de 600 libras, el señor Rubén Bejarano en 264, 258 también el señor Rubén Bejarano y Luis Alfonso Ochoa en 256. Ahora el señor Ochoa, pero Manuel Alberto Ochoa tuvo las más altas de 700 libras y el señor Rubén Bejarano Arrieta también. En los machos, los piwis más altos fue Manuel Chávez Saldaña en 327 y el señor Jair Ontiveros en 326. Estuvieron muy buenos los precios de los de 300 libras y de los de 400, muy parecidos. Mira, los de piwis en 327, los de 300 libras 330 y los de 400 libras trajeron 327. Entonces, muy parecidos los precios en ambos pesos. En los de 300 libras, Lerina Aide Corral Villalobos, muy buen ganado, 330, perdón, en base a 300, excelente ganado, muy buen ganado de Huejotitán, primera vez que vienen aquí y bienvenidos. Ganadería El Muchacho en 330, el señor Manuel Alberto Ochoa Carrillo también en 330 y el señor Jesús Mesta y el señor, la familia Fer de Tarabias Valle de la Semilla en 329, muchos lotes en los de 300 libras que tuvieron precios muy similares. Ahora en los de 400 libras nuevamente el señor Manuel Alberto Ochoa 327, Tarabias Valle de la Semilla 325, Ganadería del Norte en 320 y el señor Rubén Bejarano Arrieta en 317. En los de 500 libras, Ganadería El Muchacho 299, el señor Rubén Bejarano Arrieta 294, Lerina Aide Corral Villalobos 294 y el señor Manuel Alberto Ochoa Carrillo en 290. En los de 600 libras, nuevamente Lerina Aide Corral Villalobos, muy buen ganado como les mencioné y por eso la hemos mencionado tanto en 266. Tarabias Valle de la Semilla también 262 y Manuel Alberto Ochoa Carrillo 251. En los de 700 libras el señor Rubén Bejarano Arrieta en 240 y el señor Jorge Calderón Aldaco en 238. También hubo varios lotes de 800, nuevamente Lerina Aide Corral Villalobos 235, Tarabias Valle de la Semilla, la familia Fer en 229 y el señor Manuel Alberto Ochoa Carrillo en 218. En los de 900 libras se la lleva nuevamente Rubén Bejarano Arrieta. Como les digo, la verdad hubo excelente ganado esta subasta. Pues lástima que a veces alguien tiene que caer cuando el precio está un poco deprimido. Pero sí les voy a decir, los precios siguen muy buenos. Sí se ha caído porque yo creo que había una burbuja y el ganado estaba un poco sobrevaluado. Nos lo está diciendo la gente que no quiere comprar tanta carne en el supermercado. Y las ganancias de McDonald's también son indicadores de eso. Pero vamos a ver los promedios exactos de toda la subasta para ver un poquito más de información. De 400 tuvimos 163 hembras, promediando $451, $1,200 por cabeza en 281. De 500 libras tuvimos 173 hembras, promediando 544 libras en $1,372 por cabeza a 276 en 300. De 600 libras solo fueron 48, promediando 673. Y trajeron $1,505 en 261. Ahora en las de 700 libras solo fueron 22, promediando 721 y trajeron solo $1,443, que es un poquito más que los de 500, pero bastante menos que las de 600 en 242. Ahora de 800 solo hubo 2 cabezas, promediaron 820 libras en $1,484 en 233 en base a 300.
En los piwis, en los machos, hubo 29 promediando 268 libras, 877 dólares por cabeza, y eso es 324 en base a 300. De 300 libras hubo 114 cabezas, promediaron 376, trajeron 1,209 dólares en 329 promedio. El de 400 libras fueron 85 cabezas, 454 promedio de libras, 1,391 dólares, y en 322, de hecho bastante buenos los precios en los de 400 libras y en los de 500, la verdad. En los de 500 fueron 130 cabezas, 546 libras, promediaron 1,439 dólares por cabeza en base a 288, en base a 300, perdón. Los de 600 libras fueron 47 cabezas, promediando 639, trajeron 1,431 dólares en 258 en base a 300. De 700 libras fueron 46 cabezas, promediaron 726, solo trajeron 1,410 dólares, que es solo 20 dólares más que los de 400 por una diferencia de casi 300 libras. No fue buena apuesta, pero tampoco había muchos, y pues no había mucho entusiasmo por ese peso. En 237 en base a 300, de 800 libras hubo 18 promediando 864, trajeron solo 1,400 dólares, que son solo 9 dólares más que los de 400 libras. Una diferencia bastante en libras, pero muy poco en dólares. Fue en 218 en base a 300. Y de 900 libras solo hubo 6 cabezas, promediando 909 libras en 1,468 dólares por cabeza. Y eso es 222 en base a 300. Podemos ver que desde los 400 hasta los 900 nada subió más de 78 dólares. Entonces no costeó haber traído ganado pesado en esta subasta. Desgraciadamente, como les digo, de 600 libras para arriba es muy volátil. Yo siempre me trato de analizar un poquito más lo que está pasando en los de 300, 400 y de 500 a 600. Pero bueno, este es mi reporte esta semana. Aquí nos estaremos viendo la semana que entra. De todas maneras, les voy a reportar de cómo anduvieron los precios y qué sucedió en el mercado, aunque no vamos a tener subasta este viernes. Mientras tanto, pues les saluda aquí su amigo Teto Medina y les desea que tengan una bonita y productiva semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.